Vamos a continuar con el estudio. Es la penúltima parte de este estudio de los 12 apóstoles. Buenas tardes a quienes nos vi. Y bueno, esta vez nos toca el segundo subgrupo el último subgrupo, que no es el de los más conocidos. El que tenemos más conocidos ahí es Judas Iscariote, el traidor, que lo vamos a dejar para la última vez, digamos, la última parte del estudio, que ahí con Judas Iscariote tenemos bastante más información como para extendernos. Pero en cuanto a estos apóstoles, no tenemos tanta información. Entonces, vamos a ver que en algunos casos simplemente conocemos el nombre de ellos y no tenemos mucho más información, pero vamos a tratar de rascar un poco ahí de información de lo poco que hay. Bueno, como ya les había comentado, este estudio está basado en un libro de John MacArthur, que no hace mucho falleció y ha dejado legado en muchas cosas. Y bueno, este libro es uno de ellos que nos da una buena perspectiva de quiénes eran estos 12 apóstoles. Pero bueno, cuando pensamos en apóstoles, se nos viene a la cabeza enseguida nombres como Pedro, como Juan, Judas mismo, Judas Iscariote. Pero si les pregunto sobre Jacobo el menor, Simón el celote, Judas hijo de Jacobo, y la mayoría dirá, no tengo idea, sí, me suena de nombre, pero ¿quiénes eran? Y esto no es un error, sino que es parte en sí del mensaje, que Jesús no vino a llamar siempre a líderes visibles, también eligió a hombres que la historia iba a olvidar, pero su reino no. Esta tarde vamos a mirar acerca de estos apóstoles que no escribieron epístolas, no sanaron multitudes, no caminaron sobre el agua, y sin embargo Jesús los eligió, los formó y los envió. Porque en el reino de Dios el valor de una vida no se mide con lo que los demás ven, sino en la fidelidad a Dios, en aquellos que muchas veces no se ve. Antes de continuar, vamos a tener unas palabras de oración. Padre amado, Señor, te pido, Padre, que tú nos hables en esta tarde. Te pido que tú pongas las palabras correctas, Señor, en mi boca para hablar y Padre, no sea yo hablando, sino tu palabra, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, a tener corazones preparados, Padre, para lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Dejamos, Señor, todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, se ve un poco cortado ahí, pero este es los 3 subgrupos. Y en el último está Jacobo hijo de Alfeo, que como ven cambian un poco el orden. A uno de ellos se le cambia un poco el nombre en algunas listas. Y en la última lista que ya no aparece Judas Iscariote, porque ya no estaba. Ahí en la lista que dice Lucas 6, 15, 16, cuando los nombra dice Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero bueno, arrancamos. ¿Quién era Jacobo el menor? Bueno, lo que sabemos es el nombre principalmente. Y ese adjetivo de el menor. Bueno, si alguna vez dijo algo, hizo algo, seguramente no fue lo suficientemente notorio. No hizo nada muy grande ni nada muy malo como para que quedara registrado en las Escrituras. Su nombre era común, Jacobo. Estaban también Jacobo el hijo de Zebedeo, que ya lo vimos en un inicio, el hermano de Juan. Después estaba Jacobo, hijo de María y José, que iba a llegar a ser el autor del libro de
de Santiago. Tenemos en Hechos 15, 13, 21, que ahí aparece hablando, ¿no? Y llegó a ser un gran líder de la iglesia de Jerusalén, que se le llama Santiago, ¿no? Porque es una deformación de San Jacobo, que terminó siendo Santiago después con el tiempo, traído a nuestro idioma. Pero era un nombre común para ese lugar, para la época. Llamarse Jacobo era, como vemos, hay varios Jacobos y era muy común el nombre. Pero de Jacobo, hijo de Alfeo, no hay registros bíblicos. O sea, no, de este Jacobo el menor, Jacobo hijo de Alfeo, no tenemos mucha información. ¿Por qué se le llama el menor? Por ejemplo, en Marcos 15:40, si se animan a buscarlo conmigo, Marcos 15:40. Dice Marcos 15:40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Se lo menciona acá como Jacobo el menor. Esa palabra menor viene del griego mikros, que significa literalmente pequeño. No se sabe si era pequeño de edad o pequeño de estatura, pero muy probablemente que fuera el más chico de ellos. Entonces era más chico que Jacobo, hijo, el hermano de Juan, y que Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Y probablemente, como en el grupo entonces ya había otros Jacobos más prominentes, más grandes, a este Jacobo hijo de Alfeo se lo llamaría como también Jacobo el menor, para diferenciarlo seguramente. Se nos dice, sabemos entonces que era hijo de Alfeo, o sea, ¿se acuerdan que había otro que también su padre se llamaba Alfeo y era Mateo? No sabemos si era el mismo Alfeo. Tal vez Mateo y Jacobo el menor eran hermanos, o tal vez había otro Alfeo también y no sabemos si eran hermanos o no. Pero por lo que vimos en el versículo que recién leímos, María, su madre, era seguidora de Jesús también. Entonces, un poco de información ahí podemos sacar sobre él. ¿Cómo terminó su vida, Jacobo el menor? Bueno, hay evidencias extrabíblicas de tradición que evidencian que llevó el evangelio a Siria, a Persia, o sea, Irán, y de su muerte algunas tradiciones dicen que fue apedreado, otras que fue golpeado hasta la muerte y otras que fue crucificado, pero murió también como mártir por causa de Cristo. Esto es la vida de Jacobo el menor, que no tenemos tanta información. Y vamos a continuar con Simón el Celote, que acá, dentro de lo que podemos saber un poquito más de él por quién era él, por lo que hacía antes de conocer a Cristo. En algunos pasajes se lo menciona como Simón el Cananista. Mateo 10:4 dice Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Marcos 3:18 dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista. Y este cananista no quiere decir que era de Canaán, sino que cananista viene de una palabra hebrea que significa cana, que quiere decir celoso y ferviente. Entonces, podemos intuir fácilmente que está hablando, este Simón cananista era Simón el Celote, que no era otro Simón, porque justamente una característica que iban a tener los celotes era celoso y ferviente. Y Simón, había sido miembro, como hablando de esto de los celotes, de este grupo celotes, que era una secta política. Y ahora vamos a ver un poquito
qué grupos políticos habían en la época. Algunos los conocemos de la Biblia y otros no tenemos tanta información, pero acá el historiador Flavio Josefo enumera algunos grupos políticos que habían en la época. Uno, los fariseos, que los conocemos mucho por la escritura, que eran religiosos y exigentes en cuanto a la ley. Los saduceos, también, que los conocemos, religiosos liberales, que negaban lo sobrenatural, ricos aristocráticos que estaban a cargo del templo. Los esenios, que no tenemos en la Biblia, no sabemos muchos de ellos, pero parece que eran ermitaños y célibes que vivían en el desierto, dedicaban sus vidas al estudio de la ley. Se supone que en las cavernas de Qumran, donde encontraron muchos rollos de papiros de las escrituras, parece que los que tenían la secta esta de los esenios, probablemente pertenecía a ellos estas copias que se encontraron allí. Pero después, por último, estaban los celotes, que su meta era terminar con la ocupación romana usando la estrategia del terrorismo. Se podría decir que Simón el Celote era un exterrorista. Y los celotes eran extremistas, al igual que los fariseos, en interpretar la ley, pero obviamente con prácticas muy distintas. Ellos creían que solo Dios tenía derecho a gobernar sobre los judíos, entonces veían que, ir en contra al poder que los estaba dominando, en este caso Roma, el destruirlos era estar haciendo la voluntad de Dios. Gamaliel, miembro del Sanedrín, nombra en Hechos 5:37, nombra a uno de sus líderes. Dice Hechos 5:37, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Para entender un poquito cómo eran los celotes, ellos actuaban en forma sigilosa y fijaban blancos. Decían, bueno, aquel político, aquel romano es, donde hubiera mucha gente reunida, mucho público, en público ellos mismos venían con unos cuchillos medio curvos y ahí lo asesinaban en pleno, entre medio de toda la gente, y generaban unos disturbios. De esa era su manera de actuar. No eran, eran ejecuciones públicas y notorias. Y nos cuenta la historia que cuando los romanos conquistan Judea y destruyen el templo en el año 70, parece que fue tan violenta y precipitada esta ocupación y esta destrucción por causa del accionar de los celotes, cuenta la historia. Y que cuando Roma había sitiado la ciudad, los celotes mataban a todos sus compatriotas que querían negociar con Roma algún acuerdo. A ese nivel mataban a sus propios compatriotas que querían negociar para que la ocupación se terminara. Ellos no querían, no había negociación para ellos. Y de este grupo era Simón, de este grupo extremista, que un celote como Simón odiara a un publicano como Mateo y buscara matarlo, no era algo raro, era lo normal. O sea, los celotes buscaban matar a publicanos, los mataban. Y ahora Jesús llama a Simón a un grupo donde hay un publicano también. En las series de esta que vimos el otro día, algún video en las partes anteriores, hay una oportunidad que los mandan en grupos de a dos y lo mandan a Simón, el celote, con Mateo. Y todos empiezan a decir, ¿estás seguro? Pero se lo va a matar. O sea, y como estaban preocupados por Mateo. Y ahí empezó Simón el celote, seguramente en otro momento hubiera matado
a Mateo, pero, y a muchos otros, pero Mateo era su blanco principal. Pero acá vemos el accionar del Evangelio, cómo Dios transforma vidas. ¿Por qué? Porque era la persona más impensada que pudiera creer un evangelio de paz. Y Dios cambió ese corazón ferviente y celoso, pero de una manera descontrolada, y recondujo ese celo y ese fervor hacia lo correcto. Y a veces nosotros vemos gente, ¿no? Por ahí decimos, qué buena persona que es, ayuda a los demás, hace esto bien, hace tantas cosas. Le falta ser cristiano nomás, pero es como que ya tuviera el cielo ganado con todo lo que hace. Y este hombre, nosotros diríamos, no, este no va a ser salvo ni a palo. Mirá las cosas que ha hecho en su vida, entrenando toda su vida para matar a otros. Y Dios hizo una obra tremenda de cambiar totalmente la vida de este hombre. Y a veces personas que parecen que no necesitan a Cristo porque parecen ser tan buenas, necesitan a Cristo como cualquier otro. Cristo es el único que puede cambiar la vida, porque no va en lo que podamos hacer, sino en si hemos creído o no hemos creído en el mensaje de salvación, en el Evangelio. En los grupos de Marcos 6-7 que vimos, es posible que Simón, en estos grupos de a dos, haya hecho equipo algunas veces con Judas Iscariote, ya que algunas veces se lo menciona juntos. Y posiblemente al inicio estos dos siguieran a Jesús por razones políticas, hasta que en un punto Simón realmente creyó en el mensaje del Evangelio. Simón creyó en la verdad y esa lealtad y fervor que tenía a los objetivos de los celotes, ahora estaban enfocadas en Cristo. ¿Cómo terminó su vida, Simón en celote? Algunos dicen que después de la destrucción del templo, Simón llevó el Evangelio a las Islas Británicas. No hay registro de cómo murió, pero se sabe que murió por causa de Cristo, también como mártir. O sea que este hombre que estaba dispuesto a matar por causas políticas, al final estuvo dispuesto a morir por un mensaje de paz, por el Evangelio. Y esto es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas y cómo sabemos que aquellos que lo hemos conocido como Salvador, cómo nos ha cambiado y nos puede sacar de las vidas más destruidas que pueden haber y transformarlas, ¿no? Cambiar ese corazón de piedra, como dice la palabra, y transformarlo en un corazón de carne. Por último, vamos a ver a Judas, hijo de Jacobo. Judas, hijo de Jacobo. El nombre Judas significa Jehová guía. También un nombre bastante común, como vemos, pero significa Jehová guía. Un poco contradicción a lo que va a ser la figura de Judas el Iscariote que vamos a ver después. Pero este Judas, hijo de Jacobo, tenía 3 nombres. O sea, además de su nombre, tenía 2 sobrenombres, se podría decir. Mateo 10.3, si alguien se anima a leerlo, Mateo 10.3. Tadeo y Lebeo eran 2 sobrenombres también dados a Judas, hijo de Jacobo. Tadeo, que significa niño de pecho, y Lebeo, que significa niño del corazón. Su madre lo quería mucho, se ve o no sé, pero se ve que era como un muchacho muy inocente, era joven probablemente y muy inocente. Entonces tenía este sobrenombre
niño de pecho, niño del corazón, ¿no? Como que eran muy inocentes probablemente por estos sobrenombres que tenía. Pero con este sí tenemos un registro de unas palabras que tuvo. En Juan, si se animan a buscar también, en Juan 14, 21 y 22, Juan 14, 21 y 22. ¿Quieren que se anime a leerlo también? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, esta es la intervención que tenemos de Judas, hijo de Jacobo, o Judas, el no Iscariote, como aclara acá. ¿Cómo es que te manifestarás a otros y no al mundo? Esto habla de su humildad. ¿Qué tenemos nosotros de especiales que te vas a manifestar a nosotros y no a todo el resto del mundo? ¿Cómo solo a nosotros? Judas seguía pensando a su vez en el reino material, que Jesús venía a, venía como lo que va a hacer en la segunda venida, ¿no? Venía a tomar el poder allí y ahuyentar a los romanos y formar un gobierno, ¿no? Allí en Israel. Él seguía con este concepto. Y Juan 14, 23 al 26, ahí Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, mis palabras, perdón. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La respuesta de Jesús, en otras palabras, fue, no voy a tomar el mundo externamente, sino que voy a tomar posesiones de los corazones, uno a la vez. Jesús no vino a tomar el reino como ellos pensaban, ¿no? En ese momento, sino que el reino iba a empezar en los corazones que ellos iban a ir ganando para Cristo. ¿Cómo terminó su vida Judas, hijo de Jacobo? Bueno, la tradición cuenta que, Lebeo y Tadeo, como se le llamaba también, unos años después de Pentecostés, o sea, cuando realmente vino el Espíritu Santo a ellos, este Consolador que menciona allí la Escritura, llevó el Evangelio a la ciudad de Edesa, en la actual Turquía. Y hay una historia en varios registros históricos que hablan cómo Lebeo sanó a Agnar, la esposa del rey de Edesa. Y hay varios registros de estos, así que es muy probable que haya pasado. Se dice que murió siendo golpeado con una cachiporra, no sé cómo sería eso en la época, pero aparentemente murió de esta manera y también por causa de Cristo. No sabemos mucho de este último cuarto grupo, a no ser por Judas Iscariote, que se hizo famoso por su traición. Lo que sabemos es que Dios tuvo un propósito para elegirlos. Eran fieles sin micrófonos, lejos de reflectores, y uno, como vimos, con un pasado muy oscuro. Alguien decía, no relacionado al mundo del teatro, dice, en el teatro muchos aplauden al actor principal, pero nadie ve al técnico que mueve el telón, el que maneja la luz o acomoda el escenario. Sin ellos el espectáculo no podría ocurrir. Así también en el reino hay muchos que no sirven de forma pública, pero sostienen la obra con su fidelidad.
No sé si conocen a este muchacho, pero este muchacho fue noticia hace unos cuantos años, 2007, se paró en una estación en Estados Unidos, en Washington, y empezó a tocar con su violín. Tuvo unos 45 minutos más o menos tocando en una estación de tren e interpretó 6 piezas clásicas. Casi que nadie paró a escucharlo. Lo miraban. Dice que uno de los que paró más o menos fue un niño y a escuchar, y la madre lo iba tironeando para irse. Y nadie sabía que este hombre era Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, que había tocado días antes en una sala que había llenado, que la entrada había costado cientos de dólares, pero allí estaba tocando gratis y la gente no sabía ni quién era. Y ese día tocaba entonces un violín valuado en 3.5 millones de dólares y casi nadie lo notó. La música era menos valiosa tal vez porque nadie lo reconocía. No, era del mismo valor, era el mismo violín inclusive. Así también es que muchas veces la vida cristiana, el mundo no nota a los fieles silenciosos, pero el maestro sí lo nota. El maestro sí ve la fidelidad. Y siempre me acuerdo de la historia de Moisés en la peña, ¿no? Cuando golpeó Moisés la peña para que saliera agua, y salió agua. Entonces dijimos, bueno, se dio el resultado que buscaban, éxito. Pero Dios condenó, y esto fue parte del error que no dejó que Moisés accediera a la tierra prometida, porque él tenía que hablarle a la roca y no golpearla. Y vos decís, pero salió agua igual, pero no hizo las cosas, no fue fiel a Dios en cómo tenía que hacerlo, no fue obediente. El resultado se dio, pero no fue obediente, no fue fiel. Entonces a veces podemos ver, aunque los resultados se den, no quiere decir que haya fidelidad, y a veces los resultados no se dan, pero es un éxito a la luz de Dios porque hay fidelidad. Entonces el éxito para un cristiano no es tener una iglesia llena, no es, no sé, todo lo que se pueda llegar a hacer como iglesia, sino es ser fieles. Empieza por ahí. Después, frutos, si es la voluntad de Dios, se van a ver o no, pero el éxito es ser fieles hasta el final. Y tal vez nos podemos sentir como desconocidos en el reino de Dios. Tal vez, lo que servís no es algo público, tal vez no es visto por la mayoría, pero estás ahí sirviendo fielmente. Y Dios no te llamó a figurar, te llamó a seguir. Y esta tarde quiero que renovemos ese llamado a decirle, Señor, aunque nadie me aplauda, aunque nadie me valore, aunque nadie me diga gracias por lo menos, quiero ser uno de los tuyos, fiel, útil y a tu lado. Porque en el cielo no se premian los títulos, sino la obediencia, la fidelidad. Mateo 25-23 dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, Dios nos ayude a ser como hijos de Dios fieles, que aunque parece que no nos valora lo que podamos hacer o parece que nadie lo ve o que nadie lo nota, bueno, Dios está mirando, Dios está viendo tu fidelidad. Seguí adelante. Y Dios nos ayude también a entender cómo Dios puede transformar vidas, puede hacer una obra hasta en las vidas y personas que menos pensamos. Nadie está lo suficientemente sumergido en la oscuridad para que Dios no pueda ir y rescatarlo. No hay nadie que sea tan malo que Dios no pueda llegar con su perdón. Dios nos ayude a realmente valorar
también estas personas poco visibles o invisibles que sostienen la obra de Dios.